estamos con Hernán Casiari y Hernán, bueno, gracias por acompañarnos, es un gran gusto compartir esta charla con vos. Muchas gracias. Estoy a tu disposición. Bueno, Hernán, en el sitio web orsay.org se acaba de publicar una gran noticia, que es una novedad, digamos, ¿no? Ya es un hecho el documental, decía el título que pusieron allí en el sitio web. ¿Cuáles son las características de este documental? Nosotros hace unos meses nos ofrecimos para optar al financiamiento del documental. Es una idea de Justina que va a estar dirigida por ella. Va a elegir ella misma a los integrantes del staff. Y nosotros como Orsay tuvimos, bueno, digo tenemos porque todavía no está cerrada la financiación, nosotros tuvimos el trabajo de conseguir el dinero que Justina necesitaba para hacerlo. Al principio lo iba a hacer todo en Europa porque estaba viviendo ella ahí, y entonces se estimaron unos aportes de $100.000. Después ella vino a vivir a Buenos Aires y se va a hacer con un staff argentino, entonces va a salir un poco más barato. Y fue por eso que se dio por hecho que ya estaba el dinero conseguido. Pero nosotros como Orsay lo único que hacemos en este caso puntual del documental es ofrecerle a Justina el dinero para que lo pueda realizar. Es como una campaña, digamos, para conseguir fondos como productores. En este caso sí, en el caso Ajá, de ajá. la película y la serie no, porque nos involucramos a nivel creativo, pero en el caso del documental es pura y exclusivamente ofrecerle un camino que abrimos con la película y con la serie de financiamiento a nivel internacional que es muy complicado de conseguir en Argentina. Sí, 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 bueno, hace rato y sobre todo para un documental, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrajo para involucrarte con este proyecto? Un documental además, siendo que vos trabajás ficción y que lo que están haciendo son ficciones, ¿no? En el campo Justamente eso, audiovisual. justamente poder cambiar el tono de la ficción y llevarlo hacia otro lugar. Vamos a estar financiando durante 2022 más documentales. De hecho, estamos buscando historias que nos parezcan atractivas para financiar. Y en el caso de Justina, puntualmente fue una entrevista que vi en un programa de televisión que me pareció muy interesante. La contacté con su representante y ofrecimos esta posibilidad. Ujú. Sí, entiendo que ya tiene material filmado ella, ¿no es cierto? Y Sí, bueno, bueno, sí. esa fue una de las razones por las que nos pareció pertinente hacerlo, porque al tener tanto material filmado, el trabajo de edición y postproducción no iba a ser tan oneroso, y yo estaba buscando un proyecto en donde el socio productor se pudiera involucrar con un bono menor al de la película y la serie, son bonos de $100 y en este caso son bonos de $50, en donde pudiera participar gente con menor poder adquisitivo, cosa que ocurrió muy rápidamente. Mira vos, qué interesante la posibilidad entonces que se abrió para la financiación, ¿no? Ahora, bueno, hace más de un mes que no hay novedades respecto de la postproducción de la uruguaya. ¿Cómo sigue el cronograma con esta película? Los chicos están en medio de la postproducción, creo que van por el corte número 11 o 12, y, y como no tenemos nosotros un jefe, ni nadie que nos diga hay que apurarse y eso, están trabajando con toda tranquilidad en esa postproducción, pero por lo que tengo entendido, yo dejé de verlo en el corte número 5, ya dejé de verlo porque ya casi no sé cuál es el corte definitivo ni el que va a ser, se parecen todos mucho porque soy neófito. Eh, Creo que la van a terminar dentro de muy poquito tiempo. Hubo una reunión interna hace 3 o 4 días y creí entender algo de eso. Así que no creo que falte mucho para que la empiecen a presentar a festivales. Y la idea es estrenarla en salas, en alguna plataforma. No, no, la idea es que vaya, creo que va a ir directamente a plataforma, tengo entendido esto. Ujú, ajá.
O sea, no es, esa parte del proceso, si bien es el primer proyecto audiovisual en el que te involucraste, en esa parte del proyecto no participas tanto. No, yo soy el que dirige todo. Lo que pasa es que hay gente que sabe mucho más que yo y no me meto en todas las reuniones porque me volvería loco. Me informan cosas, pero yo sé algunas que no te puedo contar al mismo tiempo. O sea, Ah, sé cosas que vamos a decir en su momento. ajá. Tienen hecha la estrategia también de difusión del proyecto, ¿no? ¿Cuántos Sí, productores sí, sí, tiene claro, sí, la sí. uruguaya? La Uruguaya tiene 1956, creo. Increíble. Y Es que Canelones tiene 5500. Canelones, ¿qué va a ser? Porque era Canelones, un cuento tuyo y ahí vos te vas a Canelones involucrar como director, ¿no? es una miniserie de 4 episodios. Eso va a ser. Ajá, ajá. La vas a dirigir vos. Va a dirigir Chiri. Ajá, bien. Yo ¿Y también, yo cómo? también voy a estar, pero yo digo cosas, pero si me dejan dirigir desde mi casa, dirijo. O sea, me tienen que armar todo un sistema para que yo no tenga que andar viendo gente y todo eso, pero lo más probable es que dirija Chiri, que es mucho menos antisocial que yo. Es una dirección remota, entonces Tengo ganas, me que dicen que es quisieras medio al hacer. pedo, me dicen que es medio al pedo, pero yo lo voy a Mm, intentar. ujú, ujú. Pero, ¿y qué va a ser? ¿La historia tiene que ver con el cuento tuyo Parte o...? del cuento mío, parte de ese Ajá, cuento. Es una historia ajá. real que ocurre a raíz de ese cuento. Ese cuento es el punto de partida de una historia que ocurre en 2015. Ah, bien. Entonces, ¿el libro es tuyo también? El libro es la vida misma, es una cosa que le pasó a Ajá. mi mamá. Ah, bien. Ahora, bueno, esta experiencia de involucrarte en el campo audiovisual, ¿cómo surge y qué es lo que más te atrae de todo este complejo proceso, ¿no? Y en un momento muy particular además para la producción audiovisual. Sí, En una- nosotros con Chiri pensamos, para que voy a apagar esto que me acaban de llamar por teléfono. A ver, perdón. Nosotros con Chiri, cuando empezó a funcionar bien eh, el proceso autogestivo de la revista Orsay, nos dimos cuenta de que la siguiente cosa que podíamos hacer si nos animábamos era meternos también en la industria audiovisual. Las dos industrias nos parecen bastante tristonas, la editorial y la audiovisual. Empezamos con la que posiblemente más entendemos y una vez que le encontramos la vuelta para no tener que utilizar ni publicidad, ni subsidios, ni nada y hacerlo por nuestra cuenta, dijimos, bueno, ahora vamos por la audiovisual. Se podrá hacer películas sin el Inca, sin empresas privadas, sin los, eh, los, las estructuras tradicionales, esa fue la pregunta inicial, y bueno, y empezamos a ver si se podía y por lo visto sí. Ujú. Ahora, ¿y cómo imaginás entonces en un futuro? Bueno, ya hay tres proyectos en definitiva muy firmes. ¿Y cómo imaginás que va a seguir el camino tuyo como creador, impulsor de este sistema muy novedoso, por otra parte, ¿no? No sé, depende de las ganas que nos den en el futuro de hacer cosas. Capaz que nos dan ganas de hacer teatro o otra cosa. O sea, Ujú, no tenemos mucho amor por permanecer en lugares. Entonces, si pinta otra, haremos otra y si no, o capaz que no hacemos más nada, o que seguimos haciendo, capaz que aparece una película, una serie que nos despierte muchísimo interés y sigamos por este lado. La verdad que no tengo la menor idea. No sé. ujú, ujú. Ahora, la serie de 4 episodios, bueno, van a dirigir ustedes entonces. Bueno, vos si podés optar por la forma Sí, remota. va a dirigir Chiri seguramente, que tampoco tiene la menor idea de cómo se dirige ni nada, así que seguramente lo hará mal. Pero lo más probable es que, para que tengo ahora en este momento un señor que está martillando fuerte. Eh, Seguramente se va a rodear de gente que lo acompañe muy bien, entonces Ujú. va a estar todo bien. Ese proceso de conformar un equipo para llevar adelante un proyecto, ¿no? ¿Cómo lo vas armando?
También supongo que lo va a hacer Chiri eso, o está en eso. Yo mucho no me meto en esas partes del trabajo. Hago más que nada la dirección global de todo. Más que de la serie o más que de la película, dirijo todo. Desde un lugar que no se parece mucho al de hacer una película ni nada. Tiene más que ver con conseguir $1,500,000, por ejemplo. Con divertir a la gente que pone ese dinero, porque ese dinero vuelva a esa gente, que se diviertan en el camino, que nadie que nadie vea que los estafamos ni nada, o sea, que todo sea genuino, divertido y genial. Ese es mi trabajo y no es hacer películas. Coordinar todo esto, entonces. Claro, mi trabajo es que todo funcione bien. Pero, ¿cómo fue? Pero ni de casualidad es hacer una película o hacer una serie. No tengo ni idea de cómo se hace todo eso. Pintó para el lado del audiovisual y hacia allí te enfocaste con... Me divierte todo lo que es narrativa. Seguramente Sí, nunca claro. me vas a ver hacer algo que no tenga que ver con contar historias. Siempre va a tener que ver con eso. Claro. Pero después cada cual atiende su juego. O sea, pongo gente, convoco profesionales que saben mucho de eso y cada cual hace lo que tiene que hacer. Ahora, en Canelones va a contar con un Hernán Casiari adolescente. Estuvieron haciendo un casting. Están haciendo un casting, sí. Lo están haciendo en este momento. ¿Qué significa para vos la posibilidad de verte a vos mismo hace 30 años? ¿Qué querías hacer en ese momento? Y supongo que esto que estoy haciendo. Trabajar con mis amigos. O sea, de hecho, en ese momento Chiri y yo, no es que soñábamos con hacer audiovisual o revistas, sino que en ese momento a los 16 hacíamos eso, Mercedes. Hacíamos una revista, un cortometraje, hacíamos radio. Hacíamos lo mismo que ahora, solamente que teníamos menos pelos en las patas, pero después lo mismo. Es más o menos lo mismo. Bueno, y lograste algo que muy pocos logran, que es la independencia financiera, sobre todo, ¿no? Para llevar adelante estos proyectos. Sí, en realidad no hay independencia financiera, porque siempre respondés o le tenés que responder a alguien, en este caso a 7.000 socios productores. Hay que responderle a esa gente, no es que de repente tenemos libertad para hacer lo que se nos antoje o incluso no hacerlo, no. Estamos en la misma que cualquiera que le pide plata al Inca. La diferencia es que es más divertido. Claro, menos tradicional, pero también menos estructurado todo el proceso, ¿no? No, es más divertido, pero no tenés que pensar menos en... Vos fijate que la gente que recibe dinero del Inca o generalmente está pendiente de, ahora la devaluación no me alcanza porque me la dieron en 2017 y la película la iba a hacer en 2020 y lo que me dieron era el dólar de esa época. Están hablando de plata todo el tiempo y nunca están hablando de la película. Nosotros no tenemos ese problema, es mucho más divertido. Puntualmente es más divertido, pero tenemos que responderle a alguien como todo el mundo. Ahora, ¿cómo se congenia esa estructura? Digo, 5.000 socios productores. ¿Qué es una asamblea virtual que se hace porque se toman decisiones? Los productores toman también decisiones, ¿no? Sí, nada, pero son decisiones por A, B o C, es como la Cámara de Diputados. No es que escuchamos la palabra de todos. Nosotros tenemos 3 caminos posibles para un tema, el camino A, el camino B, el camino C. En un posteo explicamos cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los 3 caminos y le decimos que tienen 24 horas para votar. No escuchamos a cada uno, no vienen a casa, no se toman un vino y empiezan a hablar de cine. No. Decimos A, B o C, deciden y hacemos caso. Ahora vos, bueno, las historias, contar historias fue siempre tu fuerte
y es lo que te interesa, ¿no? En este caso, digo, porque en el audiovisual, ahora hay mucha producción audiovisual, sobre todo para plataformas, pero historias no hay tantas, pese a la proliferación de contenidos, ¿no? Sí. Vos, en ese caso, ¿cómo te situás en este nuevo universo que, bueno, recién lo dijiste, vos no tenés conocimiento de aspectos cinematográficos o técnicos, pero hay algo que te lleva a contar una historia determinada de esta manera, a través del audiovisual? ¿De esta manera o de cualquier manera? A mí me da un poco igual el formato. O sea, Ajá, no. De hecho, cuando me levanto a la mañana, lo que estoy contando es cómo 5.000 personas hacen una película. Ese es el cuento que me gusta. No tanto el de la película. ajá, Es contar una historia lo que hago. Yo le cuento a la gente cómo hacemos para que 5.000 personas hagan algo. Ese es el cuento. A mí me divierte más ese cuento y no tanto el cuento que cuenta el cuento. ujú, ujú. Y eso es lo que vos querés contar en todo caso. Lo Eso es que lo te que cuento. interesa es lo que te Ese es mi interesa trabajo. contar. Claro. Mi trabajo es, bueno, a ver, hay que conseguir 1.200.000 dólares para hacer, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué historia le cuento a 5.000 personas para que entreguen ese pedacito de billetera? Ese es el cuento que cuento yo. Ujú. ¿Cuándo te diste cuenta que esto era posible, Hernán? Esta forma No, de producción. todavía no sé si es posible. Voy a saber si es posible cuando toda esa gente gane plata con lo que invirtió. Ahora, bajate del auto que no nos sacamos la rifa todavía. Ajá. Todavía no, todavía no es posible. Es posible cuando yo diga, che, vendimos esto a esta gente, nos pagaron esta plata, tomen, 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 muchas gracias, quieren volver a invertir, ahí va a ser posible. Ajá. Ese es el esquema entonces. Bueno, No, el pero esquema es simple, el esquema es toda la que entra se devuelve en forma proporcional a todos los que pusieron. Eso ya lo ujú, sabíamos. Lo que no puedo decirte hoy es que sea exitoso. Va a ser exitoso cuando la película, la serie, el documental, cada uno de estos proyectos esté donde tiene que estar, terminado, y el dinero esté de vuelta y ojalá que con dividendos en el bolsillo de los inversores. Ahí vos me vas a preguntar, che, ¿cómo va? Muy bien. Ahora ujú. estamos en el camino de que eso ocurra. Es un compromiso entonces el que Es un riesgo. ujú, tomás el riesgo y asumís el compromiso. Yo, Ahora, yo, asumo yo asumo el compromiso de no quedarme con la guita ni salir corriendo. claro, Después, los socios inversores que pusieron $100 o 50 o 10.000, hay gente que puso 20.000, qué sé yo, hay un mundo ahí adentro, saben que están asumiendo un riesgo como cualquier inversor cuando compra un bono de YPF. sí, Es lo mismo, es lo mismo. Más sí. divertido. Claro, sí, un poco más divertido, seguramente, sí. Ahora, bueno, ¿y cómo hay posibilidades todavía de ser productor de alguno de estos emprendimientos? ¿Cómo Sí, tiene que en este hacer? momento el único que está abierto y hasta el 31 de marzo es Sola en el Paraíso, es el documental de Justina, que tiene un bono mínimo de $50 y si entras a Orsay ORG, ahí te metes y te fijas cómo hacer para invertir. Ya tenemos el dinero suficiente, pero si alguien quiere hacerlo hasta el 31 de marzo hay tiempo. Ajá, bien. ¿Cómo estiman un presupuesto? Te Sacamos la pregunto cuenta porque, de lo que puede costar el proyecto. ajá, Del ajá, mismo modo que eso sí es tradicional. El precio que tiene una película está basado en un guión, en una escaleta, en un presupuesto, en una caja de producción, etcétera. claro, los costos de producción, exactamente. Sí. Pero que no están dibujados, entiendo, además. Bueno, esa es la parte divertida del asunto, que es Ujú, transparente. Todo el dinero que entra, hay una parte en la página web que los socios productores entran y se fijan en qué se gastó cada cosa. Entonces es imposible que se infle ni que se dibuje. Además, es contraproducente para el proyecto que tal cosa ocurra. ujú. Bueno, Hernán, te agradezco muchísimo esta charla tan ilustrativa es una gran cooperativa, Orsay, ¿no es Sí, cierto? es muy parecido a eso, En claro. definitiva es un sistema, una cooperativa de producción. Sí, Te sí.
te felicito, te agradezco mucho. O sea, una idea vieja, vieja, vieja. O sea, Sí, sí, parece sí. novedosa, pero es una idea bastante Sí, vieja. por eso usé esa palabra, ¿no? Es decir, en Claro. realidad no hay nada nuevo bajo el sol, No, simplemente es la no, no. forma de aplicarlo. Y en estos De tiempos, hecho, las formas más divertidas de generar proyectos siempre están en el pasado, pero ah, son mucho sí, más divertidas con herramientas del futuro. claro, eso ha sido posible en este escenario, ¿no es cierto? De, Claro, de si no hubiera sido imposible. convergencia de medios y de Sí, sí, posibilidades sí. de Sí. comunicación, digamos. Bueno, Hernán, muchísimas gracias, un abrazo y bueno, estaremos atentos entonces a lo que ocurra con estos proyectos. Gracias, Julia. Un beso grande. Te mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Adelante, Johnny, seguimos en GPS Audiovisual Radio.